Buenas tardes a todos. Es de Pacific Serenade de Miguel de Águila. Escuchamos el primer movimiento con nostalgia. Lo que quiero que escuchemos ahora es el segundo movimiento del quinteto para cuerdas y clarinete de Blas Emilio de Tortuga. El proyecto de investigación se llama Grabación de música contemporánea para clarinete y cuarteto de cuerdas de compositores latinoamericanos. En este caso, grabamos cuarteto de cuerdas y Javier Asdrúbal Vinasco, profesor de la Universidad de EAFIT en Medellín. Grabamos de diferentes autores latinoamericanos: Miguel del Águila, de Uruguay; Blas Emilio de Tortuga, colombiano, así como Andrés Posada, también colombiano; Celso Garrido Leca, peruano; y Javier Álvarez, mexicano. Perdón. De las iniciativas o los motores por los cuales queremos hacer este tipo de trabajos es para dejar un registro sonoro de autores contemporáneos latinoamericanos. Viendo las pocas grabaciones que existen en Colombia y en Latinoamérica, de pronto en algunos países de Latinoamérica vemos que hay más iniciativas al respecto, en Argentina, Brasil, México, pero en los demás países es muy escasa la labor de difusión de los compositores contemporáneos. Generalmente los compositores componen su obra para alguien específico, un cuarteto, un solista, se tocan una vez y generalmente se dejan en el olvido, nunca más se vuelven a tocar. Es el caso, como les comentaba hace un rato, del maestro Tortuga, que tenemos un buen contacto con él, y es que su obra está archivada en un cuarto de su casa. Y no hay acceso a la música, no hay difusión, se estrenó la música y nunca más se volvió a escuchar. Entonces nuestra misión es, en lo posible, conocerla, recrearla, difundirla y en el mejor de los casos dejar un registro sonoro, como en este caso. Bueno, cuento un poco acerca de mi grupo,
pertenezco a un cuarteto que lo llamamos Cuarteto Cuarte. Los cuatro somos profesores de la Universidad Nacional y nos reunimos, estamos trabajando juntos desde hace 7 años. Tenemos como misión tocar principalmente músicas de autores latinoamericanos, ya sean contemporáneos, no necesariamente contemporáneos, de principio de siglo también puede ser. Generalmente nos hemos especializado un poco en la música contemporánea y todo nació a partir de un proyecto de investigación en el 2008. Fue también un proyecto de grabación de obras de compositores latinoamericanos. El disco se llama Resonancias y a partir de ahí se fueron generando nuevos proyectos similares y nuevas posibilidades de acceder a diferentes públicos en Colombia. Hemos tocado en, yo creo que unas 15 ciudades con este tipo de material, en Bucaramanga, Tunja, Medellín, hemos ido hasta Florencia, algunas estuvimos en Quibdó, que realmente es distante, ¿no? Estuvimos en Ipiales también. En el exterior hemos estado en Latinoamérica, estuvimos en México y en Brasil, en Estados Unidos también, y en Europa hemos estado en diferentes países, Alemania, España, Francia, Italia. Hemos hecho otro tipo de grabaciones con el cuarteto. Hemos grabado la música de Gentil Montaña, transcrita para cuarteto de cuerdas. Con el Banco de la República tiene un proyecto muy similar, que es el de restaurar o poner en una memoria sonográfica los compositores más relevantes de Colombia. Se han hecho proyectos con Francisco Zumaqué, próximamente harán un proyecto con Pedro Sarmiento, se ha hecho con Johann Hasler, entre otros. También hemos grabado recientemente con música de Piazzolla, en arreglos de Rodolfo Mederos, que es un bandoneonista. Tocamos junto con él y asimismo dejamos una imagen fonográfica del proyecto. Bueno, voy a hablar un poco sobre el proyecto en sí. Nos encontramos con Javier Asdrúbal, que es el clarinetista. En México tuvimos un proyecto allá de tocar para compositores jóvenes y tocar las obras de los compositores jóvenes mexicanos, y nos encontramos con él porque él también era tallerista en ese mismo proyecto en Oaxaca. Eso fue hace 2 años, 3 años. Y pues surgió esta interesante propuesta. En ese mismo taller estaba Javier Álvarez, el mexicano del que hablaba, y nos comentó que tiene una obra para quinteto. A partir de esa obra la montamos, la tocamos, estuvimos en Medellín justamente. El maestro Javier Álvarez vino a Colombia y impartió unos talleres de composición. Y a partir de eso nos generamos la inquietud de hacer un registro sonoro de este tipo de formato. Puedo hablar que Javier Asdrúbal es un clarinetista muy sobresaliente de Colombia. En el medio es muy conocido, es profesor de la Universidad de EAFIT en Medellín, y él tiene también como punto en común que le interesa este tipo de proyectos, de sacar adelante la música latinoamericana, de los compositores latinoamericanos. Entonces, en nuestros esfuerzos unimos nuestros horarios y recibimos el apoyo financiero de la Universidad de EAFIT, con el cual financiamos todo el proyecto de grabación de la música. La Universidad Nacional participa como participante. Javier Asdrúbal, que él ha grabado 10, 12 discos más o menos, ha sido inclusive nominado al Grammy Latino. Sobre el disco se escogieron 5 compositores, de los cuales 2 son colombianos, que son Andrés Posada, profesor de EAFIT, y Blas Emilio Ateortúa, y 3 latinoamericanos de mucho prestigio, que son, el primero es
se me olvidó el nombre, Miguel del Águila, que uruguayo, residente en Estados Unidos. Celso Garrido Leca, que es como tal vez el compositor peruano más conocido. Y Javier Álvarez, que es uno de las eminencias de composición en México, tal vez el segundo o tercero más importante actualmente vivo. Bueno, quisiera ponerles un poco de música tal vez. Pongamos otros. Este es el segundo movimiento de Pacific Serenade. Creo que vale la pena resaltar que este proyecto está enmarcado entre un gran proyecto que es poder tener una memoria fonográfica de diferentes autores colombianos, bien, asimismo latinoamericanos. Hace 3 años produjimos otro disco a través de la Universidad Nacional y eran compositores que tenían vínculos, que fueron profesores de la Universidad Nacional. Y no fue específicamente para cuartetos,
fueron dos obras de cuartetos y otras más de diversas agrupaciones, así como recientemente también a través de la Universidad Nacional hemos grabado dos discos completos de la música de cámara de Blas Emilio de Tortuga, cual está en proceso de ser aprobado aún, de ajustar los últimos detalles, y se graban todos los cuartetos existentes de él, así como diferentes obras, tanto un dúo para violín y cello, obras con flauta, arpa y viola. Existe también para viola y clarinete, diferentes agrupaciones para tener una paleta más amplia del repertorio, de su repertorio. En el futuro estamos planeando llevar a cabo la grabación de la música de Fabio González Zuleta, asimismo de Gabriela Ortiz, mexicana, para continuar con nuestra tarea. Quiero hablarles un poco, hacer un pequeño... hay unas frases muy hermosas que hablan sobre cada uno de los compositores que pertenecen a este disco. Entonces ahí es como un artículo de prensa. Habla de Miguel del Águila. Habla uno de los jóvenes compositores más prometedores y emprendedores de la costa oeste de los Estados Unidos. Sonoramente deslumbrante, un torbellino de ideas y energía. Una mezcla traviesa entre romanticismo personalizado y autodescarrilamiento estructural. Del Times de Los Ángeles. Esta obra del Pacific Serenade fue comisionada en conjunto con el grupo que se llama Pacific Serenade, justamente de California del Sur. Ellos estrenaron esa obra en Estados Unidos. También hicieron una primera grabación. Blas Emilio de Tortuga, según El Espectador, qué pena, es un artista, un escritor de partituras, un estudioso del lenguaje musical. Su técnica, su imaginación para explotar caminos, su enriquecedora visión al momento de integrar notas para violín, violonchelo, piano o percusión, o su naturalidad para moldear sonidos y hacerlos obras maestras, representan un patrimonio nacional que se agradece y admira porque se sabe producto de una vida dedicada a entender y compartir el arte musical. Vale la pena resaltar que Blas Emilio Tortuga tal vez es el compositor con más trayectoria internacional, más reconocido en el mundo. A pesar de eso, no existen grabaciones de recientemente. Esa grabación que estamos haciendo tal vez es la primera de sus cuartetos, es seguramente la primera. Sobre Andrés Posada. El trabajo artístico de Andrés Posada Saldarriaga lo sitúa entre los compositores más sólidos de su generación en Latinoamérica. Su estilo utiliza con destreza las técnicas sobresalientes del modernismo internacional e invoca a la vez el elegante lirismo y la ocasional sugerencia de la danza que caracteriza las mejores creaciones latinoamericanas. Ahora les pongo un trozo de la obra de Andrés Posada. Celso Garrido Leca. A sus 89 años, Celso Garrido Leca es considerado el compositor más relevante que ha producido el Perú en el último siglo. No por nada fue distinguido en el año 2000 con el premio Tomás Luis de Victoria al mejor compositor iberoamericano. Y Javier Álvarez. Javier Álvarez es un compositor que durante décadas ha explorado concienzudamente una diversidad de ideas, técnicas, métodos y medios que lo han llevado a generar su propia voz. Una voz tan única y original que más que enraizarse en la obra de otros, genera voces que lo siguen. Su música tiene un sello reconocible, a la vez es siempre versátil y sorprendente. Quiero que escuchemos un poco de la obra de... Escuchemos de Helix, de la obra de Andrés Posada. Un poco porque son 12 minutos. Entonces mejor escuchemos solo un poco.
algo particular de la música de Andrés Posada, no sé si lo voy a lograr encontrar, un efecto muy interesante, que se trata, los clarinetes pueden ser multifónicos, que significa a partir de un tono sacan diferentes sonidos paralelos del instrumento que no necesariamente son muy afinados o muy estables. No sé si logré encontrar ese segmento. Lo interesante es que el cuarteto toma esos sonidos. O sea, digamos que es por poner alguna nota, do, sol, pero el sol no es sol, sino es sol bajo y tiene además un la bemol, pero el la bemol es un poco alto, algo así. Y cómo se amalgama, cómo el cuarteto tiene que amalgarse, tomar esos sonidos. Voy a probar. Sí. Bueno, quiero preguntar si tiene alguna pregunta, algún comentario. Una pregunta, maestro. ¿Cómo? Una pregunta. Claro que sí. Ustedes han tenido oportunidad de trabajar con los compositores, imagino, en algunas ocasiones. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Ha sido siempre beneficiosa para el montaje de las obras o a veces ha sido difícil? Y en el caso de no haberla tenido, ¿qué ha sido más conveniente para el grupo? Perdón, sí hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes compositores. En este caso particular trabajamos con Javier Álvarez. Fue muy interesante porque son generalmente, también trabajamos, es cierto, con Andrés Posada. Generalmente hay dos tipos de compositores. Hay los compositores que tienen una imagen muy clara de lo que quieren y de pronto a veces la partitura no logran escribir exactamente lo que ellos quieren. Y están los otros compositores que le entregan la obra a los intérpretes y cuando la entregaron ya no es más lo que está escrito, es lo que ellos quieren para el compositor. Entonces, y como que nuestra impresión, o mi impresión ha sido que los compositores más grandes son esos, que entregan la obra y los siguientes creadores son los intérpretes. Y ha sido más bien nuestra experiencia al respecto. Un comentario de alguna vez que tocamos una obra de Blas Emilio de Tortuga nos decía que él no se la hubiera imaginado tan espectacular la obra. O sea, hemos recibido comentarios muy positivos al respecto. Lo mismo con Javier Álvarez. Fue muy positivo. No hemos trabajado con Miguel del Águila, no tuvimos la oportunidad de conocerlo a posterior. Y con Andrés Posada sí fue un trabajo muy interesante, muy interesante. ¿Ustedes han tenido oportunidad de hacerle sugerencias a los compositores con respecto a la parte técnica o sonora del instrumento? Justamente uno de los proyectos que tenemos con el cuarteto, cada 2 años hacemos un festival de cuartetos. Ya hemos hecho dos oportunidades. Y siempre hemos incluido una parte que tiene que ver con un taller de composición específicamente para cuartetos.
de tal manera que tratamos de unir el área de composición con el área instrumental. Y los que asisten a estos grupos de cuartetos, los que asisten como participantes de cuartetos músicos, tienen la tarea también de interpretar música de los compositores que también asistan al taller de composición. Y esa es la oportunidad justamente para lo que tú dices, de hacer sugerencias de qué manera se escribe para cuarteto, qué es viable, qué no es viable, qué es inútil, qué es provechoso. Y han surgido experiencias muy bonitas tanto para los intérpretes, estudiantes, como para los compositores. Nosotros también hemos estado en talleres específicamente de este tipo, de tal manera que a nosotros los estudiantes o los participantes en el taller nos entregan una partitura, nosotros la leemos y decimos, esto no se puede leer, esto no tiene sentido, esto está mal escrito, esto, hacemos nuestras sugerencias, con el propósito que en una segunda o tercera lectura se puedan volver a leer y haya un progreso al respecto. Entonces sí, hemos tenido esa experiencia, ha sido muy interesante para nosotros, y muy interesante para los compositores. No es simplemente escribir, sino realmente conocer la instrumentación de los intérpretes, lo que necesita el intérprete leer para que sea fácil y efectiva la lectura y se pueda recrear lo que el compositor quiere. ¿Alguna otra pregunta tiene? Bueno, pues nosotros seguimos en este tipo de trabajos, como les comentaba, ahí están los proyectos de grabar, de recrear la música, primeramente tocarla en diferentes salas, segundo recrear en un trabajo fonográfico la obra de Fabio González Zuletas, y así seguiremos tratando de recopilar y tratando de tener una memoria para el futuro, para las siguientes generaciones, para las personas que les interese. Esperamos que sea un producto de referencia futuro que se pueda reproducir, para que la gente que tenga interés en esta música lo tenga un producto para poder acceder. Para terminar, quiero ponerles un movimiento de Blas Emilio de Tertúa. Es el último movimiento, el final, y con eso quiero terminar mi presentación de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias.